Muy agradecido con esta consideración. Espero que lo que ofreceré pueda ser proporcional a la consideración que se me ha concedido para poder conversar sobre una temática que resulta siendo fundamental cuando nos iniciamos en el proceso de investigación. Siempre, siempre el quehacer investigativo va a demandar un conjunto de esfuerzos de distinta índole, desde esfuerzos intelectuales hasta esfuerzos de tipo instrumental también, y por qué no decirlo, esfuerzos de tipo institucional. Y considero que este evento está en esta tercera dimensión, ¿no? Es la disposición de la institución para poder brindar un conjunto de saberes que pueden resultar nuevos o quizás propicios para reforzar los que ya se tienen en el quehacer investigativo. La temática, si quisiéramos nosotros trazar una especie de proceso o fases, pues la temática se instala en la primera fase del proceso de la investigación científica. La temática de esta presentación versará sobre el estado del arte. Abordaré algunos elementos de tipo conceptual y metodológico como una cuestión de carácter introductorio para ofrecer una vista panorámica de esta actividad del estado del arte. Otros autores denominan a esto como el estado del conocimiento y otros autores lo denominan como el estado de la cuestión. Es decir, en qué situación se encuentra la producción de conocimiento sobre determinada área temática, sobre determinada disciplina o sobre determinada línea de investigación. ¿Qué tanto se ha producido? ¿Cuánto se ha producido? ¿Cómo se ha producido? ¿Qué tanto se visibiliza esa producción científica o esa producción académica? ¿Qué tipo de procedimientos se han utilizado para abordar esos objetos de estudio? ¿Cómo se han construido los problemas científicos? ¿Cómo se han construido los objetos de conocimiento? ¿Cómo se ha procedido en la recogida de los datos, en el análisis de los mismos, en la divulgación de los resultados de investigación? De manera que podamos contar con un panorama exploratorio amplio para empezar a concretar el planteamiento de nuestro nuevo tema de investigación y de manera que podamos identificar también nuevos problemas de conocimiento. En el desarrollo de la presentación haré algunas precisiones sobre el problema de conocimiento. Quiero comenzar de partida expresando esto porque considero que es necesario hacerlo. Y es lo siguiente. Ni la formulación del título de investigación, ni la matriz de consistencia son el inicio en la formulación de una nueva investigación, sino es la problematización del objeto de investigación. Necesitamos identificar el problema de conocimiento que el investigador o que el tesista se propone resolver, dar respuestas a preguntas de investigación. Y planteo esto de partida porque generalmente cuando nos iniciamos en la investigación académica, podemos observar que la exigencia es que para la semana siguiente todos traen su título de investigación y la semana siguiente todos traen su matriz de consistencia. Ni la formulación del título, ni la matriz de consistencia son el punto de inicio de un quehacer investigativo. Consiste entonces, primero, en identificar el problema de conocimiento. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de problema de conocimiento? Bueno, me refiero, tal como lo sostiene García Córdoba y tal como lo plantea Bunge también en la investigación científica, entre otros autores, primero hay que establecer una gran diferencia entre los tipos de problemas que podemos enfrentar. Por un lado pueden estar los problemas prácticos o los problemas cotidianos, llamados también problemas de rutina.
Aquellos que se resuelven con una cuestión en base a normatividad, en base a información ya existente y que no requieren esfuerzos de tipo investigativo. Y por otro lado están los problemas de conocimiento, aquellos que emergen de la ausencia de información, del desconocimiento, llamados también problemas científicos. Entonces allí corresponde el diseño de una propuesta de investigación que siga, que transcurra, iluminado por el método científico. Problemas de rutina, problemas prácticos y por otro lado los problemas de conocimiento. Aquí es donde hacemos uso del método científico y para identificar estos problemas de conocimiento, el estado del arte es una estrategia que consideramos idónea para poder conocer qué tanto se ha avanzado sobre determinada situación. Y pondré un ejemplo rapidísimo para distinguir problema práctico y problema de conocimiento. El problema práctico, en este momento, por ejemplo, yo podría preguntar, ¿cuáles son las condiciones tecnológicas que se requieren para poder desarrollar una videoconferencia regularmente aceptable por los asistentes a este evento? Bueno, para responder esa pregunta no necesito diseñar un problema ni un proyecto ni propuesta de investigación. Bueno, las condiciones tecnológicas, contar con algún equipo computarizado, tener un acceso a conectividad, contar con una cámara que más o menos registre con calidad de la imagen, un micrófono que permita ser escuchado con bastante comodidad, entre otros aspectos, saber qué botones aplastar en la computadora, contar con un software de videoconferencia, por ejemplo, Microsoft Teams, etc. La intervención resolvió ese problema práctico. En cambio, si yo preguntara sobre esta misma situación, ¿qué estrategias de procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnologías de la información y comunicación son las más eficientes para alcanzar los objetivos de esta actividad académica? Ah, ya, ahí sí no tengo respuestas. No tengo respuestas. Entonces corresponde plantear un diseño de investigación, una propuesta investigativa, porque estamos frente a un problema de conocimiento. Allí se instala el método científico para resolver problemas de conocimiento. La investigación científica resuelve problemas, sí, resuelve problemas, problemas de conocimiento. Entonces, las investigaciones se inician cuando uno surge en nuestras mentes, en nuestras cabezas, un conjunto de preocupaciones, un conjunto de intereses, aspectos que se denominan ideas de investigación. ¿Dónde y cómo nace una investigación? Bueno, en las ideas. ¿Dónde encontramos ideas de investigación? En la realidad que observamos, en nuestro quehacer cotidiano, asistiendo a un evento científico, revisando algún artículo científico, escuchando una sustentación de tesis. De esa forma encontramos y de esa forma surgen ideas de investigación, ¿no? Entonces aquí tenemos unas tres cuestiones que se enlazan con esas intenciones. Es importante que nosotros reconozcamos que el proceso de producción científica debe de ser observado de manera integral. Y citando a Maleta, al profesor Maleta, pues la producción científica se sustenta bajo dos columnas. Por un lado, el proceso de la investigación científica propiamente dicho, y por otro lado, el proceso de la comunicación científica propiamente dicho. El primer proceso, el de la investigación científica, tiene un resultado: conocimiento. El segundo proceso, el de la comunicación científica, visibiliza esa investigación producida. Por lo tanto, la producción científica, vista de manera integral, nos va a permitir entender que, además de planificar la investigación, desarrollar la investigación y elaborar el reporte o el informe de investigación, esto además están vinculados sus otros elementos o sus otros estadios también entre sí. No podríamos conocer la situación de un problema de investigación o de un problema de conocimiento si previamente no revisamos fuentes bibliográficas. Si nosotros nos quedamos solamente con nuestra idea inicial, no vamos a poder construir problemas científicos, problemas de investigación, ni mucho menos
proponer nuestras conjeturas informadas o hipótesis, respuestas a priori a esas preguntas de investigación. Toda investigación surge con una idea inicial, pero para que podamos definir un problema, elegir una estrategia de investigación, identificar las teorías que van a fundamentar, teorías, leyes, principios que van a fundamentar esa observación rigurosa de la realidad, diseñar la investigación y poder producir algunos reportes preliminares y luego nuestro informe final, esa idea inicial que solamente se sustente en el conocimiento previo, primero debe de acudir también a la revisión de bibliografía actualizada, una revisión inicial. Es decir, ahí hay un vínculo ya con la parte inicial del proceso de investigación con la comunicación científica. Todo lo que está publicado, todo lo que está comunicado, se convierten en fuentes de oportunidad para documentar y estructurar nuestra idea de investigación. Es decir, estar al día con los debates científicos, tener bastante claridad sobre las líneas de investigación, y estas investigaciones bibliográficas que a nivel de detalle nos van a permitir el estado de la cuestión, también se sustenta en un conjunto de prácticas, de técnicas y de estrategias que tienen que ver con el proceso de búsqueda de la información. Es todo un esfuerzo heurístico, búsquedas. Esta propuesta de investigación va a permitir verse mucho más robustecida, mucho más documentada, va a tomar como referencia quizás procedimientos que otros investigadores han seguido también, o incluso utilizar algunos instrumentos de recolección o algunos instrumentos de medición que se han aplicado cuando se han observado sistemática y científicamente otras unidades de observación similares a la temática que nos está preocupando o que nos interesa. Entonces, obtenido este proceso, desarrollado la investigación, nuevamente se insertará al ciclo de la comunicación científica y nuestro producto investigativo también será parte en el futuro de nuevas revisiones de literatura y nuevas búsquedas de fuentes de información para documentar los estados del arte. ¿Y dónde recuperan información los investigadores? Más del 57%, o sea, de cada 10, 6 investigadores, recuperan información científica para conocer el estado del conocimiento sobre sus temas de investigación, sobre sus objetos de estudio, sobre sus líneas de investigación, en revistas científicas y en bases de datos comprensivas, es decir, en aquellas bases de datos académicas o científicas que nos permitan recuperar artículos a texto completo. Un poco más de la quinta parte combina sus búsquedas en bibliotecas convencionales y también en soportes electrónicos o en herramientas digitales. Hay un 8% que acude a los repositorios institucionales, a los repositorios especializados, y hay un 7% que acude al uso de las prácticas del intercambio. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros leemos un artículo científico sobre un tema que queremos trabajar y proponer una investigación, y este artículo resulta interesante, lo vemos fundamental, lo vemos potente, sobre el cual puede girar nuestras otras búsquedas de literatura científica, podemos establecer comunicación con los autores. Todo artículo científico ahí añade al autor corresponsal, al autor con el que se tiene comunicación. Entonces uno le escribe, le hace consultas sobre su publicación, le pide sugerencias sobre cómo abordar este objeto de estudio. Entonces hay un intercambio y se obtienen también bajo ese procedimiento otros documentos u otras informaciones científicas. Estos resultados que muestro son el producto de un trabajo de investigación realizado por Tenopir de la Universidad de Tennessee, cuando se plantea un proyecto de investigación que tituló Más allá de las descargas, en alusión a esa práctica que muchas veces incurrimos de hacer búsquedas y recuperar documentos PDF que empezamos a descargar, a descargar, a descargar y a descargar. ¿Qué herramientas utilizan? Bueno, principalmente bases de datos de texto completo, otro tipo de motores de búsqueda, los servicios de resumen como Scopus, por ejemplo, o servicios de información mucho más específicos, también las redes sociales académicas como ResearchGate, academia.edu u otras, y otras fuentes de información. Herramientas para encontrar información. Allí están los documentos académicos, los documentos científicos que nos cuentan, que nos dan cuenta de qué se ha investigado,
cómo se ha investigado, qué resultados se han obtenido. De repente las preguntas que se han planteado no han sido respondidas de manera integral o existen respuestas contradictorias sobre las mismas preguntas de investigación. El estado del arte consiste en informarse sobre cuál es la situación del conocimiento sobre un determinado tema. Sabiendo cuál es la situación del conocimiento, podemos presentar nuevas preguntas de investigación, es decir, nuevos problemas de conocimiento. Lo que tenemos a la vista es, por ejemplo, una nube de palabras que nos muestra qué se está investigando a nivel de la Facultad de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esto lo he elaborado basado en la información que se encuentra publicada en el repositorio institucional de nuestra universidad y fueron analizados los enunciados de los títulos de 85 tesis que corresponden a la especialidad de radiología. Transcribí todos los títulos, generé un documento, lo sometí al software de análisis Atlas-T y le solicité al software que me presente una nube de palabras. Y ahí destacan palabras de mayor magnitud, de mayor tamaño y otras palabras de tamaños mucho más pequeños, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora son expresiones como pacientes, que es la palabra que se repite más veces. Recuerden que estas palabras corresponden a 85, a los títulos de 85 tesis, los enunciados de los títulos de 85 tesis de la especialidad de radiología. Actualmente, en el repositorio de la universidad, para la Facultad de Tecnología Médica hay 348 tesis publicadas. De esas 348 tesis, 85 corresponden a radiología. De esas 85, 5 están en acceso restringido. Y las otras especialidades como laboratorio 98, optometría 28, terapia 49, terapia física 88 y como trabajos de segunda especialidad, en total 98. Lo que acabo de mencionar es una mirada eminentemente positivista, es una mirada eminentemente cuantitativa de la producción académica de la Facultad de Tecnología Médica, es decir, cuánto se produce según especialidad, cuánto se produce a nivel de la facultad, cuánto se produce a nivel de los trabajos de investigación para lograr la segunda especialidad, a nivel de posgrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que mostramos acá. O sea, si nosotros nos sentamos ante esta figura que tenemos a la vista, podemos empezar a eh, generar nuevas ideas de investigación o generar una serie de preguntas o enriquecer las ideas iniciales de investigación. O sea, ya tenemos de manera muy amplia y muy general el estado del arte sobre los temas que le interesan a los egresados, a los tesistas de la Facultad de Tecnología Médica, específicamente de la especialidad de radiología. Eso nos muestra esta imagen. Destacan expresiones como pacientes, hospital, clínica, radiológicos, un lugar donde se ubica uno de los problemas de conocimiento, algunas otras técnicas como resonancia, mamografía, hallazgos, tomografía, clínica, calidad, evaluación, tórax, idiopática, radiológicos, etcétera, etcétera. Distintos términos que nos van más o menos orientando cuáles son los temas que por allí se trabajan. Y en la siguiente figura vamos a observar la presencia de los años en donde han sido observados los problemas, donde han sido analizados los problemas. Por ejemplo, ahí más o menos esta información fluctúa entre 2015 hacia el 2019, 2020, por allí, ¿no? Entonces aquí vemos que hay abundantes trabajos generados en el año 2018, en el 2017, ligeramente menor en el 2019. Luego aparece por allí el año 2016, ¿no? Dependiendo del tamaño, significa que es una expresión que tiene mayor frecuencia de aparición, entendiéndose por frecuencia la cantidad de veces que es mencionado en estos 85 títulos de tesis que he sometido al análisis.
¿Qué es el estado del arte? La esencia, el corazón del estado del arte ya lo mencioné. Vamos ahora a revisar algunos autores. Es una forma de investigación documental que nos permite el estudio del conocimiento que se ha acumulado en los artículos científicos, ¿no? Dentro de un área específica, por supuesto, ¿no? ¿Qué más? La realización de estos estados del arte, ¿qué cosa nos permite? Y esto tiene que ver con la comunicación científica. Bueno, nos permite, principalmente, ¿qué cosa? Nos permite la circulación de la información, ¿ok? Genera una demanda de conocimiento y establece comparaciones también con otros conocimientos paralelos al que se está revisando y además ofrece diferentes posibilidades de comprensión de un problema que se muestra, que se analiza, que se investiga. Y lo importante de todo es que nos brinda alternativas para plantear nuevas investigaciones, nuevos estudios. Eso es el estado del arte. ¿Qué más podríamos decir respecto a su finalidad? El estado del arte lo que pretende es clarificar el curso de un problema científico. ¿Cómo va el tratamiento a ese problema? Recapitulando un poquito, el problema científico es aquello que conocemos como problema de investigación, es decir, cuál es el objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que se ha planteado? ¿Qué respuestas se han ofrecido? ¿Qué procedimientos y qué metodologías han contribuido para encontrar la respuesta a esas preguntas? ¿Y a qué resultados de investigación se han llegado? ¿Qué nos permite identificar propuestas que pueden encontrar hallazgos de respuestas contradictorias o de respuestas que coinciden? Y también nos permite identificar qué conocimiento aún no es generado por los procesos investigativos. Y allí encajan perfectamente las nuevas preguntas de investigación. Sí, como ya lo dijimos, es un tipo de investigación documental, por lo tanto es una investigación cualitativa que va a incorporar principalmente enfoques y métodos hermenéuticos, es decir, un análisis de tipo interpretativa. Además, veremos cuando veamos la parte metodológica del estado del arte que podemos hacer uso también de otros enfoques epistemológicos, ¿no? Lo veremos por allí. Y permite conocer enfoques innovadores, ¿no? Nos permite documentar mejor los componentes o las partes de una propuesta investigativa para generar nuestros objetivos, para generar nuestras conjeturas, nuestras hipótesis, nuestros procedimientos generales específicos, toda la parte metodológica. Y esto nos permite además generar nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque identificamos qué preguntas nos se han hecho, porque nos permite identificar qué preguntas no han sido respondidas en su integridad. O sea, pueden haber respuestas incompletas a preguntas de investigación. Incluso nos permite identificar los conflictos de orden metodológico, ¿no? Y los vacíos teóricos. Esto es interesante porque un tipo de artículo académico también son los artículos metodológicos. O sea, podríamos plantear los procedimientos que se han seguido en una investigación original y que consideramos que pueda ser discutida, aprovechada por la comunidad disciplinar y lo ponemos a disposición a través de una publicación, en una revista especializada, en una revista indexada, en una revista de nuestra especialidad. El estado del arte va a transformar a los resultados de investigaciones en procesos de nuevas investigaciones. Es decir, es una investigación sobre las investigaciones de un tema en específico, ¿no? ¿Qué se investigó? ¿Cómo se investigó? ¿A qué resultados se llegaron? Y podemos empezar a realizar una serie de agrupaciones o agrupamientos temáticos para plantear, por ejemplo, alguna especie de un trabajo monográfico, para documentar mejor nuestros antecedentes de investigación y para poder tener discusiones bastante consistentes a partir de nuestros resultados y de nuestros hallazgos investigativos. Existen estados del arte que se van a diferenciar uno de otros dependiendo de sus alcances y dependiendo también de la profundidad de cada uno de ellos. Un primer nivel que podemos identificar son las reseñas de las investigaciones realizadas. Hace un momento mencioné que yo he identificado 85 enunciados de tesis
que se han publicado en el repositorio institucional de la universidad que pertenecen a la especialidad de radiología dentro de la Facultad de Tecnología Médica. Entonces yo puedo empezar a reseñar estas investigaciones realizadas. Algo muy parecido como cuando presentamos los antecedentes, ese apartado de la tesis, los antecedentes de investigación. Muy parecido a eso, pero le puedo añadir algunos otros elementos. ¿Cómo reseño estas investigaciones realizadas? Pues doy cuenta del objeto de estudio, doy cuenta de la forma como se han realizado, doy cuenta de los procedimientos que se han podido utilizar, los resultados, si estos son coherentes o no con su estructura metodológica, si las leyes, teorías y principios que se utilizan realmente les han permitido realizar una observación rigurosa desde el punto científico y metodológico y teórico a ese objeto de investigación, y lo voy reseñando. Reseño. Esto es consecuencia de una lectura, pero de una lectura no fría, sino de una lectura siempre con una concepción crítica, tratando de identificar los elementos sustanciales. Un segundo nivel de estado del arte es aquello que nos permite extraer lo sustantivo de esas investigaciones. Y lo sustantivo de una investigación publicada en forma de artículo puede ser, por ejemplo, las categorías o las variables que se han observado respecto de un problema en concreto y la forma como se han recogido los datos sobre esas variables, a pesar que la comunidad disciplinar siempre midió esas variables haciendo uso de un instrumento diferente o de instrumentos y de procedimientos diferentes. Extraemos lo sustantivo. Entonces, lo sustantivo en este caso que he presentado vendría a ser la forma como se han recogido los datos y el instrumento utilizado para la recolección de dichos datos. Y eso destacamos. Eso puede ser lo sustantivo. Todo va a depender de cuál es la intención que tengamos para identificar nuestro estado del conocimiento y del objetivo que tiene nuestro estado del arte. Luego, otro nivel de profundidad es aquello que tiene que ver con establecer una serie de comparaciones. Por ejemplo, podríamos señalar comparaciones en el plano de las metodologías, comparaciones en el plano de las unidades de observación, comparaciones en la forma de teorizar el problema o el objeto de conocimiento, y vamos construyendo distintos niveles de profundidad. Y finalmente, incluso podríamos plantear un estado del arte de un análisis mucho más profundo que nos permite proponer nuevas formas de abordar una determinada realidad, nuevas formas, nuevos procedimientos. En la investigación siempre vamos a encontrar dos preguntas fundamentales, generales: ¿qué investigar y cómo investigar? ¿Qué investigar es la cosa? ¿Qué investigar es el objeto de conocimiento? Es la realidad, es el problema. El cómo es la metodología, las estructuras metodológicas. Entonces, encontramos aquí niveles de profundidad. Esto es una explicación con algunos apuntes sobre lo que he expresado hace algún momento, ¿no? Que lo dejé allí para poder darle una mirada luego. Cuando uno elabora un estado del arte, va a encontrar, en términos generales, tres etapas que siempre vamos a poder distinguir. Una primera etapa es aquella que viene a ser la etapa heurística, es decir, aquella que nos va a orientar, buscar y hallar los conocimientos. ¿Qué se conoce sobre ese qué se ha investigado, sobre ese qué queremos conocer? La etapa heurística. La heurística es algo que nos orienta a buscar, a conocer, a descubrir. Hay una segunda etapa que viene a ser la parte hermenéutica, que comprende enfoques, métodos y procedimientos para la interpretación, para el análisis, para sintetizar lo que estamos revisando. Y finalmente, la parte del reporte, es decir, la comunicación que elaboramos, el documento que elaboramos para dar cuenta de cuál es el estado del conocimiento. Y pongo un ejemplo. En México, hasta hace algunos años, se realizaba una investigación enorme, 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 titulada El estado del conocimiento de la educación.
Entonces, hablar de la educación es un concepto grande, ¿no? Entonces, eran equipos inmensos de investigación quienes presentaban en un gran reporte, en un gran informe, cuál es el estado del conocimiento, qué se ha investigado, cómo se investiga, qué resultados, qué hallazgos, qué descubrimientos se han encontrado en el campo de la educación, en distintos objetos de estudio, en distintos niveles, en distintos alcances, el estado del conocimiento. Los estados de conocimiento, dicen algunos autores, si bien es cierto, puede ser sinónimo del estado del arte, pero el estado de conocimiento son trabajos de mayor envergadura. Es decir, es como querer tenerlo casi todo el saber, casi todo el conocimiento sobre algo, ¿no? Que ya se ha producido. O sea, sistematizamos casi todo lo que se ha producido. Esto es un esquema general de lo que podríamos tener como un reporte del estado del arte. Por supuesto, un título y la identificación de los autores, algunos datos de filiación institucional, un resumen del trabajo, plantear una introducción, los procedimientos seguidos, todo el análisis y la síntesis, ¿no?, de la información, presentar algunas conclusiones y, por supuesto, eh, haciendo las citas y también luego las referencias. Un esquema muy general, que podemos ir adecuando según la naturaleza, según la temática y según lo que nosotros queremos destacar del estado del arte, ¿no? Dependiendo del nivel de profundidad o dependiendo de otras cuestiones que son propias de las intenciones de los investigadores. Si bien es cierto, no existe un consenso sobre cuáles son los pasos de manera estricta que debemos de seguir para elaborar nuestro estado del arte. Son muchos los autores que coinciden al establecer alrededor de 4, 5 grandes momentos para elaborar nuestro estado del arte, que parte desde una idea seminal, pasando por la recuperación de la información, pasando por todo el análisis, la síntesis, hasta la articulación de los resultados. Bien, o sea, no hay un consenso, pero sí varios coinciden en que las etapas, los momentos, son los que voy a mostrar a continuación. Estos de acá. Se le conoce como el modelo de los 5 momentos, la estrategia metodológica para formular estados del arte. Por un lado tenemos el momento semilla, que es el primer momento. Por otro lado tenemos el objeto de estudio. En tercer momento tenemos aquello que viene a ser el contexto e inventario de toda la información que se encuentra en proceso de recuperación. Luego tenemos un momento de análisis, ¿no? Los tipos de resultados, cuáles son los ejes de análisis. Los ejes de análisis podrían ser ese conjunto de partes en la que vamos organizando la información, ¿no? Y finalmente, un momento interpretativo, en donde se plantean reconstrucciones de tipo teórico. También podemos echarle mano de algunas metodologías, ¿no? Como habíamos revisado que el estado del arte es una forma de investigación de enfoque cualitativo, podríamos utilizar como algunas estrategias o métodos la teoría fundamentada, el análisis del discurso. Entonces, estos son los 5 momentos que por consenso distintos autores coinciden en que se siguen cuando se realiza el estado del arte. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que este no es un proceso lineal, no lo es. Es un proceso que puede ir retroalimentando las etapas anteriores, ¿no? Va reforzando, va documentando, va encontrando nuevos caminos, nuevos documentos, nuevas fuentes y puede ir retroalimentando. Veremos ahora algunos de estos aspectos que distinguen o que caracterizan a un momento de otro. Hemos dicho que la problematización es el inicio de una investigación. Entonces, la problematización, si revisamos este esquema, estos son los pasos que se siguen cuando se construye un problema científico: la exploración, la concreción, el planteamiento y la delimitación. Entonces, el estado del arte va a ser necesario tenerlo entre
en la etapa 1 y la etapa 2 de la problematización. Es decir, necesitamos documentarnos. La exploración no es otra cosa más que el pretender querer tenerlo todo de ese conocimiento sobre un tema, sobre un objeto de investigación, sobre una realidad concreta. Y la concreción es empezar ya a sistematizar la información recogida y empezar a generar, por ejemplo, grupos temáticos, pensando algo así como una especie de estructura o de estructura de contenido de un determinado tema para elaborar un reporte. Entonces es la etapa en donde empezamos a discriminarme. Esto no, y me quedo con esto. Esto sí, pero vamos generando grupos temáticos, por ejemplo. Allí se requiere, y es importante, el estado del arte. Esto ya lo hemos mencionado también, algunos rasgos principales, pero veamos acá. El momento seminal, el llamado momento semilla, el primer momento. Aquí debemos de tomar una decisión de tipo epistemológico. Por ejemplo, podemos establecer estados del arte tipo estudios cienciométricos, es decir, empezar a cuantificar la producción científica, identificando algunos elementos en los artículos que comenzamos a revisar. Esa sería una postura eminentemente positivista, que nos remite al ejemplo que mostré con la nube de palabras. Eminentemente positivista. Lo otro sería una postura desde el punto de vista constructivista, ¿eh? ¿Y cómo se relaciona esto con el estado del arte? Bueno, lo que se pretende es recuperar, producto de un proceso reflexivo, de las lecturas que estamos efectuando, para entender las dinámicas sociales, por ejemplo, sobre las cuales se configuran determinados problemas de nuestra disciplina. Y respecto a los aportes también al estado del arte, nos va a permitir tener como resultado documentos de una producción cultural científica que van a dar cuenta de contextos sociales y humanos en los cuales se desarrollan esos procesos de investigación. Una tercera postura puede ser la teoría crítica, es decir, establecer un diálogo crítico, reflexivo, que se va a convertir en el objeto de análisis de nuestro estado del arte. El segundo momento, el momento en donde uno establece el objeto de estudio, los problemas, el conjunto de características de ese problema, la problemática. Entonces, aquí vamos a enfrentar un conjunto de operaciones metodológicas para construir ese objeto de estudio. Podemos, por ejemplo, a partir de la visualización del discurso a producir, identificar los contextos, ¿no?, al que se va a dirigir el discurso investigativo. O quizás un autoanálisis, una autoobservación. Entonces, procesos que nos van a conducir a observar objetos de estudio de distintas formas. Un posicionamiento, tomar una posición paradigmática, identificar problemas, seleccionar problemas, es decir, entre la reflexión y la concreción temática, teorizar, establecer relaciones entre conceptos que le den sentido a lo que estamos observando, reflexionar sobre la transformación del discurso en producción, es decir, reconocer los componentes de la investigación. Un tercer momento que tiene que ver con el contexto, con el inventario. Esto nos remite a la recuperación de la información. Y este esfuerzo de la recuperación de la información le exige al investigador o al equipo de investigación contar con alguna capacidad o alguna habilidad, lo que se conoce como habilidades informacionales o habilidades digitales para la búsqueda de información, es decir, lo que la UNESCO ha calificado como literacidad digital. Esa literacidad digital nos permite conocer bases de datos, conocer sistemas de información, sistemas de indexación incluso, estrategias de búsqueda de información, estrategias de recuperación de esa información y construir ecuaciones de búsqueda, por ejemplo, para que nuestras búsquedas de literatura científica sean eficientes. Se caracteriza por valoración de la información, valoración del análisis y síntesis de toda la información que consideremos relevante. Ahí se mencionan algunas bases de datos, algunas redes sociales académicas y una especie de preguntas que van orientando el contexto e inventario para la recuperación de la información. Y el momento 4, que es el momento analítico, el momento mucho más hermenéutico, ¿no? Aquí vamos a establecer una serie de vínculos a partir de la postura epistemológica que podamos observar, y tiene que ver con la categorización.
es decir, con la construcción de las partes del informe que vamos a elaborar. Pueden ser construcciones de tipo teórico, pueden ser estudios de tipo prescriptivo, o pueden ser estudios reflexivos, o pueden ser también estudios que constatan determinadas realidades o determinados hallazgos. Esto se instala dentro de lo que se conoce como el diseño de investigación teórico empírico, es decir, la verificación de la teoría en la realidad, o estudios de tipo empírico teórico que a partir del análisis científico de la realidad construimos nuevas propuestas teóricas o nuevas hipótesis. Finalmente, tenemos el momento interpretativo, es decir, las reconstrucciones teóricas. Se hace una prevalencia de la comprensión de cada uno de los contenidos, la generación de nuevas orientaciones investigativas. Muchas veces, para poder plantear estas comprensiones, se hace uso de la teoría fundamentada para ir haciendo comparaciones, o también se hace análisis semántico del discurso, ¿no? Para ir descubriendo la secuencia de las oraciones. Esto es una cuestión eminentemente de análisis del discurso, del análisis semántico del discurso, que son técnicas propias de la investigación documental o investigación cualitativa, ¿no? Aquí lo que estoy mostrando es un intento, es una propuesta de una matriz para organizar el inicio del estado del arte. Es una matriz en donde podemos ir acopiando información relevante como los enunciados de los títulos de cada investigación, los autores, el código DOI o la dirección electrónica, todo su sistema de problemas, objetivos y de hipótesis que han planteado, las teorías que fundamentan la observación sistemática rigurosa de esas realidades o problemas, las metodologías o procedimientos y los resultados a los que llegan. Luego acá tenemos una tabla con un fondo medio gris que nos va orientando con algunas preguntas para ir llenando cada una de estas celdas. Y aquí está algo que mencioné también hace un momento, ya antes de finalizar. Lo que tenemos a la vista son un conjunto de ecuaciones de búsqueda para realizar búsquedas de información. Si queremos información sobre nuestras variables de investigación o si necesitamos información sobre aspectos de procedimiento, generalmente lo que hacemos es ingresamos una palabra a la base de datos y recuperamos información y aparece un ruido documental importante, considerable, y a veces silencio documental. O sea, no encontramos, no sale, no aparece lo que necesitamos. Y por otro lado, tenemos que hacer uso de una serie de mecanismos, por ejemplo, operadores booleanos. Estas son ecuaciones construidas para un trabajo de investigación presentado este año en un congreso en donde mostré, bajo un análisis cienciométrico, la visibilidad de la producción científica de mujeres pertenecientes a las ciencias sociales durante la pandemia entre los años 2020 y 2022. Es decir, que habían investigado y que habían publicado las mujeres que pertenecen a disciplinas de ciencias sociales en ese periodo de tiempo. Estas son ecuaciones de búsqueda. Luego tenemos el análisis hermenéutico, que consiste en empezar a establecer una serie de relaciones de conceptos, y acá tenemos una técnica. Estos son los mapas semánticos, son las redes semánticas, son mapas llamados también mapas de relaciones. Estos son figuras que se van obteniendo a través del análisis documental. Esto está soportado con el software Atlas-T, ¿no? Como bien pueden darse cuenta, acá estoy hablando de la primera etapa, la búsqueda, la etapa heurística. Aquí de la etapa hermenéutica, la etapa del análisis. Y finalmente, la parte del reporte, de la construcción narrativa. ¿Y qué debo de señalar aquí? Que plantear estados del arte no significa presentar fichas bibliográficas. No. Muchas veces en las tesis nosotros encontramos que este apartado de los antecedentes de investigación han sido reducidos a una especie de presentación de fichas bibliográficas que aportan muy poco para identificar nuevas preguntas de investigación o descubrir nuevos conocimientos. Y por eso luego tenemos problemas serios cuando queremos discutir nuestros hallazgos con hallazgos encontrados por otros investigadores. No se trata de presentar fichas bibliográficas, es toda una construcción narrativa. Y ahí tenemos un ejemplo, o un par de ejemplos, ¿no? Bueno,
Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Ender Vega. Bienvenidos al maravilloso mundo de la investigación científica. Avisa a tus colegas, avisa a tus compañeros de estudio, compártelo con los integrantes de tu equipo de investigación y con tu grupo académico. Te espero.